Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. Prepárate para ver a uno de los supervivientes más exitosos de la historia de la Tierra. Las cucarachas existen desde hace más de 300 millones de años. Sí, desde antes que los dinosaurios. Y no es por casualidad. Estas pequeñas criaturas han logrado adaptarse a condiciones que acabarían con muchos otros seres vivos. ¿No me crees? Escucha esto. Pueden vivir un mes sin comida y hasta una semana sin agua. ¡Una semana! Todo gracias a su metabolismo lento y su habilidad para aprovechar la humedad del ambiente. ¿Y si eso no te impresiona? ¿Sabías que pueden aguantar hasta 40 minutos sin respirar? Ahora imagina esto. Una cucaracha sin cabeza. No es ciencia ficción. Su sistema nervioso descentralizado y su manera de respirar a través de espiráculos les permite sobrevivir días, incluso semanas, sin cabeza. Aunque claro, eventualmente mueren. No por la herida, sino por no poder beber agua. ¿Te empieza a dar un poco de miedo? Su dieta es otro nivel de asqueroso, pero también de adaptable. Comen lo que sea. Restos de comida, papel, madera, pegamento, hasta jabón o cabello humano. Esa flexibilidad les permite sobrevivir en desiertos, selvas, ciudades e incluso dentro de tu casa. Y por si fuera poco, se reproducen a una velocidad alarmante. Una sola hembra puede tener cientos de crías en su vida. ¿Entiendes ahora por qué es tan difícil deshacerse de ellas? ¿Y los pesticidas? Pues han empezado a desarrollar resistencia genética. Algunas especies ya no caen tan fácilmente en las trampas tradicionales, lo cual las hace aún más difíciles de controlar. ¿Aún no estás convencido de lo increíbles que son? Tienen un exoesqueleto resistente, que les permite colarse por rendijas diminutas y un sistema sensorial altamente desarrollado. Su olfato y gusto son tan finos que pueden detectar comida o evitar venenos con gran precisión. Ah, y sí. Hay especies que incluso disfrutan de la cerveza. Literalmente, han sido vistas bebiendo restos de cerveza en vasos o charcos, como si fueran a celebrar su eterna supervivencia. Así que la próxima vez que veas una cucaracha, piénsalo 2 veces antes de subestimarla. ¿Lo sabías? ¿No? Pues ahora ya no lo puedes saber. Imagina un animal que puede cambiar de color como un semáforo viviente, que tiene ojos que se mueven de manera independiente, una lengua que se lanza como un proyectil, y pies diseñados para trepar con estilo. Sí, estamos hablando del camaleón, esa criatura que parece sacada de un laboratorio secreto de superpoderes. Para empezar, su habilidad más famosa, el cambio de color. Pero no lo hace solo para camuflarse como en las películas. También cambia de color para comunicarse con otros camaleones, mostrar emociones e incluso regular su temperatura. ¿El truco? Unas células especiales en su piel llamadas melanóforos e iridóforos que manipulan la luz como si fueran píxeles vivos. Ahora, pasemos a los ojos. Cada uno se mueve de forma totalmente independiente. Eso le permite escanear todo su entorno con visión casi de 360 grados. Puede ver a su presa con un ojo y vigilar a un depredador con el otro. Y cuando esa presa se acerca demasiado, ¡boom!, dispara su lengua como si fuera una flecha. Una lengua pegajosa que puede alcanzar el doble de la longitud de su cuerpo y salir disparada a una velocidad impresionante. ¿Y cómo no perder el equilibrio mientras hace todo esto? Con unas patas especiales, claro. Tienen dedos oponibles como si fueran pinzas, perfectos para sujetarse a ramas como un equilibrista en las alturas. Y su cola también es prensil, lo que le da aún más estabilidad. Pero eso no es todo. Cuando se siente amenazado, el camaleón infla su garganta o despliega aletas en la cabeza para parecer más grande y temible, una especie de amenaza visual que dice: no soy tan fácil de atrapar como crees. Todo esto convierte al camaleón en un verdadero maestro del sigilo y la estrategia, con habilidades que parecen diseñadas para un videojuego, pero que son totalmente reales. Explora lo extraño, aprende lo increíble, recuerda lo inolvidable. Si alguna vez pensaste que los extraterrestres ya están entre nosotros, quizá no estabas tan equivocado. Porque hoy te presento a una criatura tan extraña que parece sacada de una película de ciencia ficción, el topo de nariz estrellada. Este pequeño mamífero, con su peculiar nariz adornada con 22 tentáculos móviles, es uno de los animales más raros y sorprendentes del mundo natural. Y no es una broma. Su extraña estrella nasal no es decoración,
Está cubierta con más de 25.000 receptores sensoriales, lo que le permite detectar presas en menos de medio segundo. El resultado, puede alimentarse más rápido que cualquier otro mamífero conocido, un auténtico récord en el mundo animal. Pero no se detiene ahí. El topo de nariz estrellada es también un hábil nadador. Se sumerge en aguas turbias como si nada, explorando ríos, pantanos y marismas en busca de su próximo bocadillo. Gusanos, insectos, moluscos, nada escapa a su radar sensorial. Y si hablamos de túneles, este topo es una máquina excavadora. Sus garras afiladas y fuertes patas delanteras le permiten cavar complejos laberintos subterráneos, incluso bajo el agua. ¿Te preocupa el frío o el agua? A él no. Tiene un pelaje tan denso como impermeable, que lo aísla del entorno y le permite mantener su temperatura corporal, aunque esté nadando entre raíces y barro. Pero aquí no termina su rareza. Este topo puede estar activo día y noche. Se adapta a los ritmos que le convienen y, según algunos estudios, incluso podría tener comportamientos sociales, aunque aún hay mucho que descubrir sobre su vida secreta. En resumen, una nariz que ve en la oscuridad. Un cuerpo adaptado para nadar, excavar y sobrevivir. Un mamífero que redefine lo que creíamos posible en la evolución, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Eso es curiosidad relativa. El colibrí. Ese pequeño cometa emplumado que desafía la lógica y la gravedad. Tan diminuto, pero con un arsenal evolutivo. Para empezar, sus alas no solo baten rápido, sino que lo convierten en la única ave capaz de volar en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, quedarse suspendido en el aire. Sí, como un helicóptero con plumas. Y su pico no es solo decorativo, es una herramienta de precisión, diseñada para encajar en flores específicas, como si fueran llaves y cerraduras naturales. Cada especie tiene su propia llave personalizada, porque incluso en el mundo floral, el colibrí tiene estándares. Pero para alimentar ese motor que zumba como un dron en esteroides, necesita consumir néctar como si su vida dependiera de ello, porque literalmente depende de ello. Puede beber hasta la mitad de su peso corporal en un solo día. Imagínate comer 30 hamburguesas diarias solo para no colapsar. ¡Una locura! Y hablando de extremos, hay colibríes que viven en los Andes, a miles de metros de altura donde el oxígeno escasea. ¿La solución? Una sangre con superpoderes, rica en hemoglobina para absorber cada gota de oxígeno disponible. Una adaptación digna de un atleta olímpico del aire. Pero cuando cae la noche y el néctar desaparece, el colibrí se desconecta del mundo. Entra en un estado de letargo, bajando su temperatura corporal y su ritmo cardíaco, como si apagara su sistema para ahorrar batería. Un truco de supervivencia brillante. ¿Y sabes qué más? Se están adaptando a nuestras ciudades. Algunos ya usan bebederos artificiales y están cambiando su comportamiento. ¿Será esta la próxima evolución del colibrí urbano? En definitiva, este diminuto guerrero alado no solo es hermoso, es resistente, veloz, inteligente y completamente asombroso. Lo que no sabías, lo que no imaginabas y lo que no vas a olvidar. En el corazón helado del Ártico, vive un verdadero especialista en supervivencia, la foca de Weddell. No necesita abrigos, ni calefacción, ni una taza de chocolate caliente, porque su cuerpo es una obra maestra contra el frío. Debajo de su piel tiene una gruesa capa de grasa, que actúa como su propia manta térmica incorporada, y vaya que funciona. Le permite soportar temperaturas que harían temblar hasta al más valiente. Pero eso no es todo. Sus pulmones son gigantes en comparación con su tamaño. Y su sangre está tan cargada de glóbulos rojos que podría parecer sacada de una historia de resistencia extrema. Con tanto oxígeno almacenado, puede sumergirse por más de una hora sin salir a respirar. Y hablando de buceo, estas focas no nadan a lo loco, navegan con precisión, incluso en la oscuridad total, usando sonidos agudos, como si tuvieran su propio sonar natural. Así encuentran agujeros de respiración entre el hielo, esos que ellas mismas mantienen abiertos con sus afilados dientes. Sí, muerden el hielo para sobrevivir. Pero aquí no termina la lista. Tienen una visión adaptada a la baja luz, pelaje denso, una piel gruesa que las protege del viento polar, y una dieta que incluye desde peces hasta calamares. Y si un pez intenta esconderse bajo el hielo, lo sacan con burbujas de aire. Incluso su maternidad es estratégica. Crían sobre plataformas de hielo estables, porque ahí es donde encuentran seguridad y un acceso rápido a su próxima comida. Así que la próxima vez que pienses que el frío es insoportable, imagina a una foca de Weddell, navegando con gracia entre el hielo,
rompiendo barreras con los dientes y conquistando uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides suscribirte y compartir este video para hacerlo llegar a más personas. Te lo agradezco de antemano. Nosotros somos Curiosidad Relativa. Tampoco olvides darle like y vamos a nuestro siguiente dato curioso. En las profundidades selváticas de Borneo, habita uno de los primates más peculiares del planeta. Y no es por su inteligencia, sino por esa nariz descomunal que parece tener vida propia. Te presento al mono narigudo, también llamado násico, un personaje que parece salido de una caricatura, pero que tiene más ciencia detrás de su aspecto que lo que muchos imaginan. Esa nariz tan prominente que cuelga del rostro del macho adulto no es solo para llamar la atención en fotos virales, funciona como una auténtica caja de resonancia, amplificando sus llamados para atraer hembras y dejar claro a los rivales quién manda en el grupo, una estrategia evolutiva que suena fuerte y claro. Pero espera, porque no solo canta, también nada. Sí, este primate es un nadador experto. Cruza ríos, escapa de depredadores y se sumerge con soltura en zonas pantanosas. Incluso tiene membranas entre los dedos de los pies, una adaptación perfecta para deslizarse por el agua, como si llevara aletas incorporadas. Su dieta tampoco es cualquier cosa: hojas, frutos, semillas y todo lo que la jungla le ofrezca. Gracias a su sistema digestivo especializado, puede procesar grandes cantidades de fibras sin problema. Y aunque viva en grupos sociales complejos, donde se protegen unos a otros y comparten recursos, el futuro de este peculiar primate está en juego. La deforestación causada por plantaciones de aceite de palma está devorando su hogar a un ritmo alarmante, y como si fuera poco, también es víctima de la caza. Si desaparece de Borneo, desaparece del mundo, porque este mono, con su nariz única, su cuerpo adaptado al agua y su voz potente como un tambor selvático, es endémico, solo vive ahí. Así que la próxima vez que alguien se ría de su aspecto, recuerda que detrás de esa nariz exagerada hay un diseño evolutivo brillante. Aquí no inventamos datos, pero te los contamos como nadie. En el mundo animal hay criaturas que saben cómo imponerse, y luego están las serpientes de cascabel, silenciosas, precisas y armadas con un arsenal de adaptaciones que las convierten en depredadoras letales y en maestras de la supervivencia. Empecemos por su visión térmica. Sí, no necesitan ver para cazar, gracias a unas estructuras llamadas fosas loreales, pequeños sensores entre sus ojos y fosas nasales. Estas serpientes pueden detectar el más leve cambio de temperatura, como el calor corporal de un ratón, en plena oscuridad. Pero no basta con encontrar a la presa, hay que atraparla. Ahí entra en juego su arma estrella: los colmillos, largos, huecos y conectados a glándulas de veneno. Inyectan una toxina que no solo paraliza, también empieza a digerir a la víctima desde dentro, como si llevaran su propio sistema digestivo portátil. ¿Y cómo se tragan animales más grandes que su propia cabeza? Fácil. Su mandíbula inferior puede desarticularse, abriendo un portal flexible que engulle presas enteras sin necesidad de masticar. No es magia, es pura evolución. Ahora hablemos del famoso cascabel. Ese sonido no es decoración, es una alarma, una advertencia que dice: estoy aquí y no estoy de humor. Un mecanismo tan efectivo que evita peleas innecesarias y mantiene a raya a curiosos imprudentes. Y cuando el frío llega, las serpientes de cascabel no lo enfrentan, lo esquivan, entran en hibernación, reduciendo su metabolismo hasta un 70% meses enteros sin comer, y sobreviven como si nada. Incluso han sido vistas recolectando agua de lluvia con sus escamas, aplanándose como esponjas vivientes en medio del desierto. Ingenioso, ¿no? Aunque las imaginamos solo en zonas áridas, también viven en bosques, praderas e incluso zonas montañosas. Se adaptan, sobreviven y dominan. Las serpientes de cascabel no necesitan superpoderes, porque cada parte de su cuerpo ha sido perfeccionada por millones de años de evolución, para ser letales, sigilosas y resistentes. No solo es curioso, es real, y eso lo hace aún más interesante. En apariencia son suaves, lentos y tiernos. Pero detrás de esa carita de peluche, los koalas esconden un conjunto de adaptaciones que les han permitido conquistar uno de los entornos más exigentes de Australia. Para empezar, su dieta. ¿Quién en su sano juicio elegiría alimentarse de hojas de eucalipto? Son duras, fibrosas, pobres en nutrientes y encima tóxicas para casi todos los animales. Pero los koalas no solo las comen, las digieren como si fueran manjares. Gracias a un sistema digestivo especializado, repleto de bacterias fermentadoras, pueden procesar estos compuestos tóxicos y absorber lo poco de energía que contienen.
un logro bioquímico que pocos pueden igualar. Y como saben que no pueden derrochar ni una gota de energía, bajan las revoluciones, tienen un metabolismo tan lento que pueden dormir hasta 20 horas al día. Claro, cuando pasan la vida trepando árboles, necesitan las herramientas adecuadas. Por eso, los koalas tienen garras afiladas, almohadillas rugosas y 2 pulgares oponibles. Sí, 2. Uno extra, solo para tener mejor agarre en las ramas. Es como si la naturaleza les hubiera dicho, te vas a quedar ahí. Y bien agarrado. Pero eso no es todo. No beben agua con frecuencia. Obtienen la mayoría de su hidratación directamente de las hojas. Y cuando hay sequías, pueden sobrevivir por días, absorbiendo cada gota que encuentran en su dieta. Sin embargo, no todo es perfecto. La deforestación avanza, las carreteras cruzan su hábitat y los incendios forestales son cada vez más intensos. El hogar de los koalas se reduce y su futuro se vuelve incierto. También enfrentan amenazas invisibles, como enfermedades infecciosas que diezman poblaciones enteras, y a pesar de su aparente aislamiento en las copas de los árboles, son vulnerables a ataques de depredadores e incluso a simples accidentes con humanos. Hoy más que nunca, la conservación de estos animales depende de nuestra acción, porque el koala no es solo un ícono australiano, es un ejemplo viviente de cómo la evolución puede convertir lo improbable en una obra maestra de la adaptación. Nada es tan normal como parece, y aquí te lo demostramos. En lo más profundo de las tierras altas de Nueva Guinea, donde el viento silba entre montañas escarpadas y los humanos rara vez pisan, una criatura que creíamos extinta cantó de nuevo. El perro cantor de Nueva Guinea. Un nombre curioso, pero no es solo un apodo. Este animal canta de verdad. Sus vocalizaciones no son simples aullidos, son melodías complejas. Tonos que suben y bajan como si un pájaro y un lobo hubieran tenido una colaboración musical, una adaptación acústica única para comunicarse en la distancia, entre la niebla, las rocas y los ecos de la selva. Durante décadas se pensó que habían desaparecido en la naturaleza. Solo unos pocos sobrevivían en cautiverio, hasta que un descubrimiento sacudió a la comunidad científica. Los perros cantores estaban vivos, en estado salvaje, en silencio, pero no extintos. ¿Cómo lograron sobrevivir? Bueno, no fue suerte, fue adaptación. Su cuerpo compacto, musculoso, les permite escalar, correr y maniobrar por terrenos imposibles. Sus patas firmes y su estructura ósea resistente son como crampones naturales, y su pelaje, denso, aislante, resistente al frío de las montañas, colores tierra que los camuflan perfectamente entre musgos, barro y ramas. Y no están solos en la historia evolutiva. Estudios genéticos han demostrado que están emparentados con los dingos australianos, 2 ramas distintas, de un mismo antepasado. Una conexión salvaje entre islas separadas por mares. Pero este descubrimiento no es solo emocionante, también es urgente, porque si bien han reaparecido, siguen siendo extremadamente raros, y su hábitat, frágil. La conservación ahora tiene una nueva meta: preservar la pureza genética de estos animales y protegerlos del avance humano y la pérdida de su ecosistema. El canto del perro cantor no es solo una rareza, es un recordatorio de que aún hay secretos allá afuera, esperando ser escuchados. Cada dato es una puerta, ¿te atreves a cruzarla? Cuando el invierno llega al norte de América y las temperaturas caen por debajo de cero, una pequeña criatura hace algo que parece imposible: se congela viva. Y no muere. La rana de madera simplemente pausa su vida. Imagina esto, su corazón se detiene, deja de respirar. No hay señales eléctricas en su cerebro. Está como una piedra, pero no está muerta. Solo está esperando. Y su secreto está en su sangre. Cuando el frío empieza a intensificarse, su cuerpo libera una enorme cantidad de glucosa. ¿Para qué? Para actuar como un anticongelante natural. Esta sustancia se acumula en sus células, evitando que se formen cristales de hielo dentro de ellas, lo cual sería fatal. El hielo sí aparece, pero solo en los espacios entre las células. Sí. La rana de madera se convierte en un cubito congelado con patas, y lo más loco es que puede pasar así meses enteros. Pero llega la primavera, el hielo comienza a derretirse, y como si alguien encendiera un interruptor, su corazón vuelve a latir, empieza a respirar, y poco a poco, vuelve a moverse como si nada hubiera pasado. Este proceso, llamado hibernación criogénica, no es un truco de magia, es una adaptación biológica asombrosa que la ciencia aún estudia con fascinación. De hecho, esta rana se ha convertido en un modelo clave para la criobiología. ¿Te imaginas si los humanos pudieran hacer algo parecido para salvar vidas?
Y eso no es todo. Además de congelarse, la rana de madera tiene una coloración críptica que la camufla perfectamente entre hojas secas y barro. Sus patas están hechas para moverse con facilidad por su entorno húmedo. Y justo cuando el hielo se derrite, es temporada de romance. Se reproducen en charcos poco profundos creados por el deshielo, aprovechando cada gota de agua que aparece. Esta pequeña rana no solo sobrevive al frío, lo convierte en una herramienta para vivir más tiempo. ¿Sabías esto? No importa, ahora ya no lo vas a poder olvidar. En los canales tranquilos de Xochimilco, entre lirios flotantes y agua turbia, vive una criatura que parece de otro mundo. No por su aspecto extraño, sino por lo que puede hacer. El ajolote, un anfibio con la habilidad de regenerar sus extremidades. Y no solo eso, puede reconstruir partes del corazón, de los pulmones y hasta secciones completas del cerebro. Sí, lo escuchaste bien. Donde otros animales ven la pérdida como algo definitivo, el ajolote simplemente vuelve a empezar. Y eso no es lo único sorprendente. A diferencia de sus parientes que pasan de larvas acuáticas a adultos terrestres, el ajolote decidió quedarse como niño para siempre, literalmente. Conserva sus branquias externas, su forma larvaria, y aún así puede reproducirse. Este fenómeno se llama neotenia y es otra de sus extrañas formas de sobrevivir. Pero no todo es magia biológica. También es vulnerable. Respira por la piel, lo que lo hace extremadamente sensible a la contaminación. Cualquier cambio en la temperatura o en la calidad del agua lo afecta profundamente. Aún así, este pequeño monstruo acuático tiene algo más bajo la manga: carisma. No solo por su carita sonriente o sus branquias como penachos rosados, sino por su capacidad de cautivar a científicos, conservacionistas y curiosos por igual. Y gracias a eso, aún hay esperanza. En laboratorios y centros de conservación, el ajolote está siendo criado y liberado nuevamente en zonas rescatadas de Xochimilco. Se están restaurando canales, mejorando el agua y protegiéndolo de peces invasores y aves depredadoras. Incluso se estudia su comportamiento para entender si pueden adaptarse de nuevo a la vida salvaje. ¿Funcionará? Pues los primeros resultados son prometedores. Los ajolotes reintroducidos están sobreviviendo, nadando y cazando como campeones. Puede que parezca frágil, pero este ser, mezcla de fósil viviente y experimento de laboratorio andante, lleva miles de años luchando por mantenerse aquí. La curiosidad es peligrosa, pero aquí la alimentamos sin miedo. En el fondo del océano, entre corales y arenas que esconden secretos milenarios, nada una criatura que parece adorable, pero es un arsenal viviente. El pez globo, pequeño, curioso y letal. Cuando se siente amenazado, este simpático nadador tiene un truco bajo la aleta. Se infla como un globo hasta triplicar su tamaño. ¿Cómo lo hace? Absorbe agua o aire rápidamente, volviéndose redondo como una pelota. Y eso no es todo. Al inflarse, deja ver unas púas afiladas que normalmente están ocultas. Un claro mensaje para los depredadores: ni lo intentes. Pero el verdadero as bajo la manga es invisible. Muchos peces globo tienen en sus órganos una toxina llamada tetrodotoxina, una sustancia miles de veces más potente que el cianuro. Con solo una pequeña cantidad, pueden acabar con un depredador e incluso con un humano. Aún así, hay quienes se atreven a comerlo. En Japón, el fugu es una delicia extrema que solo puede preparar un chef con licencia, porque un corte en el lugar equivocado, y la cena puede ser la última. Y si todo esto no te parece suficiente, espera a conocer su dentadura. El pez globo tiene dientes fusionados, formando una especie de pico poderoso. Con él tritura con facilidad cangrejos, caracoles y moluscos como una prensa marina perfecta. Pero también sabe seducir. Algunas especies macho construyen elaborados círculos de arena en el fondo del mar. Auténticas obras de arte submarino. ¿Para qué? Para impresionar a las hembras. Si ellas aceptan el diseño, comienza el cortejo. Además, puede cambiar de color y emitir señales visuales para comunicarse con otros peces. Nada mal para un globo marino, ¿cierto? Habita en aguas tropicales y subtropicales, y gracias a su capacidad de inflarse, envenenar, triturar y hasta seducir, ha conquistado una gran variedad de entornos. Así que la próxima vez que lo veas en un documental o en una pecera, no lo subestimes, porque donde termina lo obvio, comienza curiosidad relativa. En el vasto cielo azul, donde otras aves se mojan las plumas buscando peces, una criatura decidió hacer las cosas diferente. No bucea, no se sumerge, no moja sus alas, y aún así sobrevive como toda una experta del océano. La ave fragata, ligera como el aire, rápida como el viento, y tan estratégica,
que prefirió volar sin descanso antes que tocar el agua. Sus alas, larguísimas, pueden medir hasta 2 metros de punta a punta, y con ellas planea por horas o semanas enteras sin detenerse. Apenas aletea, solo se deja llevar por las corrientes. Pero si no pesca como las demás, ¿cómo consigue su comida? Aquí es donde se vuelve realmente sorprendente. La fragata es una ladrona del cielo, literal. Aprovecha su agilidad para perseguir a otras aves marinas, acosarlas y forzarlas a que suelten el pez que acaban de atrapar. A esto se le llama cleptoparasitismo. Sí, roba para vivir, y le funciona. Pero no todo es velocidad y astucia. La fragata también tiene una debilidad: su plumaje. A diferencia de otras aves del mar, sus plumas no son impermeables. Eso significa que si se moja demasiado, no puede volver a volar. Por eso evita el agua como si fuera lava. Ni siquiera flota bien. Aún así, estas aves aprendieron a adaptarse. Cuando hace calor, abren sus alas y rizan sus plumas para liberar calor. Y si una tormenta se acerca, es cuando están en su mejor momento. Vuelan aprovechando los vientos fuertes, planeando más lejos que nunca. Y por si fuera poco, los machos tienen una técnica de conquista única. Inflan una gran bolsa roja en el cuello para atraer a las hembras. Sí, como un globo brillante que dice: «Mírame, soy irresistible». Las aves fragatas son la prueba viviente de que las limitaciones pueden ser poder. No nadan, pero dominan los cielos. No pescan, pero nunca les falta comida. ¿Ves? Si pensabas que ya lo sabías todo, prepárate para dudar. En las profundidades del océano, habita un maestro del disfraz. Una criatura sin huesos, sin esqueleto, pero con una inteligencia que deja a muchos humanos boquiabiertos. Hablamos del pulpo, y lo que este animal puede hacer es asombroso. Puede desaparecer ante tus ojos, literalmente. Gracias a su piel camaleónica, un pulpo cambia de color y textura en milisegundos. Roca, coral, arena, lo que sea. Se adapta y desaparece en el entorno como si nunca hubiera estado allí. Pero si lo descubres, prepárate para una nube de tinta. Un chorro oscuro que confunde, bloquea la vista del enemigo y le da tiempo suficiente para escapar con elegancia. ¿Y si pierde un brazo en la huida? No hay problema. Los pulpos pueden regenerar extremidades perdidas, y no solo brazos. Algunas especies incluso regeneran partes de su sistema nervioso. Ahora, ¿cómo respiran bajo el agua? A través de branquias, sí, pero su sangre no es como la tuya. En lugar de hierro tiene cobre, y eso le da un tono azulado, perfecto para transportar oxígeno en las frías profundidades donde muchos pulpos viven. Y aquí viene lo verdaderamente impactante. Edita su propio ARN. Así es. A diferencia de la mayoría de los animales que dependen de mutaciones genéticas lentas, el pulpo puede ajustar su biología en tiempo real. Cambio de temperatura, nuevas presas, nuevos peligros. Su cuerpo se ajusta como si tuviera un editor de código incorporado. Y eso no es todo. Los pulpos pueden abrir frascos, resolver laberintos y hasta recordar soluciones. Sí, tienen memoria y aprenden. También usan tácticas teatrales. Cuando no pueden escapar, usan comportamientos deimáticos. Se inflan, extienden los brazos, cambian de color de forma dramática. Todo para asustar. Al final, lo que parece solo una criatura gelatinosa con tentáculos es en realidad un genio del océano, con habilidades que parecen sacadas de otro mundo, pero que evolucionaron aquí, en nuestro planeta azul. Así que, dale play a tu curiosidad, que nosotros nos encargamos del resto. Si alguien te pidiera imaginar un animal con pico de pato, cola de castor, que pone huevos como un reptil, produce veneno como una serpiente, y además es un mamífero, ¿le creerías? Pues prepárate, porque el ornitorrinco es todo eso y más. Originario de Australia, este curioso ser ha roto todos los esquemas de la biología. Cuando los primeros exploradores enviaron ejemplares disecados a Europa, muchos científicos pensaron que era un fraude. Creían que habían cosido partes de distintos animales, pero no, es real, y sus adaptaciones son tan extrañas como sorprendentes. Para empezar, sus pies palmeados le permiten nadar con la agilidad de un pez. Las patas delanteras impulsan y las traseras, junto con la cola, sirven de timón. Una combinación perfecta para deslizarse por los ríos australianos. Ahora hablemos del pico. Sí, parece de pato, pero es más que una forma curiosa. Dentro alberga un sistema de electroreceptores, capaces de detectar las señales eléctricas de los músculos de sus presas. Puede cazar con los ojos, oídos y nariz completamente cerrados. Así es como encuentra insectos, crustáceos y lombrices enterradas en el fondo lodoso. Y ya que hablamos de cerrar,
Cuando se sumerge, el ornitorrinco cierra completamente sus ojos, oídos y fosas nasales. El resultado: puede bucear en completa oscuridad, guiándose solo por el radar de su pico. Pero aún hay más. Su cola, además de parecer de castor, sirve como reserva de grasa. Funciona como un banco de energía para épocas de escasez. Y si te parecía adorable, debes saber que los machos tienen un espolón venenoso en las patas traseras. No es mortal para humanos, pero el dolor puede durar semanas. Una herramienta eficaz para pelear con otros machos durante la temporada de apareamiento. ¿Y los bebés? Salen de huevos. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos ovíparos que existen en el planeta. Todo esto lo convierte en una auténtica rareza evolutiva. Un sobreviviente perfectamente adaptado a su entorno semiacuático. Y un recordatorio de que la naturaleza no tiene por qué seguir nuestras reglas. Lo raro, lo oculto, lo olvidado. Todo eso vive aquí. En el corazón del desierto, donde el sol quema la tierra y la vida parece un milagro, habita una criatura que ha dominado el arte de la resistencia. La tortuga del desierto. No vuela, no corre, no tiene colmillos ni garras afiladas, pero ha sobrevivido donde muchos otros no podrían dar un solo paso. Su secreto está en las adaptaciones. Para empezar, su caparazón no es solo una armadura contra los depredadores, es un refugio contra la radiación solar y el viento abrasador. Cuando la amenaza se acerca o el calor aprieta, se encierra por completo. Cabeza, patas, cuerpo, todo oculto tras una muralla viviente. Pero eso no es todo. La tortuga del desierto es una experta excavadora. Puede pasar hasta el 95% de su vida bajo tierra. Construye madrigueras que regulan la temperatura y la humedad, creando un oasis personal bajo la superficie hostil. Y el agua, aquí viene lo más increíble. Estas tortugas almacenan agua en sus vejigas. Sí, literalmente. Una reserva vital que puede salvarles la vida durante los meses más secos. Pero cuidado, si las asustas podrían liberar esa agua y perder su tesoro más preciado. Su metabolismo lento también les permite sobrevivir con muy poca comida. Y cuando el calor es insoportable, no hibernan, entran en estivación. Una especie de sueño veraniego donde su cuerpo se desacelera casi por completo. Sus patas fuertes y rugosas están diseñadas para resistir suelos ásperos y duros. Y aunque parezcan lentas, son persistentes. Cada paso cuenta en su carrera silenciosa por sobrevivir. Pero no todo es resistencia natural. Hoy en día, la mayor amenaza para estas tortugas no es el calor, sino el humano. Pérdida de hábitat, carreteras, especies invasoras, enfermedades. Las tortugas del desierto están en peligro. Por eso existen programas de adopción y custodia, como los que promueve el Desert Museum, donde personas comprometidas cuidan tortugas en cautiverio para darles una segunda oportunidad. Porque cada dato tiene su historia, y aquí te la contamos. Pequeña, colorida y letal, en lo más profundo de las selvas tropicales de América Central y del Sur, salta una criatura tan hermosa como peligrosa, la rana dardo venenosa. Su piel brilla con azules eléctricos, rojos intensos, amarillos incandescentes. Pero esos colores no son solo decoración, son una advertencia, una señal clara para cualquier depredador. No te me acerques si quieres seguir respirando. Estas ranas son verdaderas fábricas biológicas de veneno. Su piel secreta toxinas tan potentes que algunas especies podrían matar a varios humanos con una sola dosis. Pero aquí está lo más curioso. No nacen venenosas. Su toxicidad proviene de su dieta de insectos especiales. Sin esos bichos, pierden su mortalidad. ¿Sorprendido? Espera, hay más. No solo son tóxicas, también son atletas expertas del camuflaje activo. Sus patas tienen almohadillas adhesivas que les permiten trepar por hojas, ramas y troncos mojados. Así pueden huir, esconderse o acechar desde las alturas, con una agilidad que pocos imaginarían en un animal tan diminuto. Y para cazar, tienen un arma secreta, una lengua rápida, larga y pegajosa, que lanzan como un látigo microscópico, en cuestión de milisegundos. ¡Zas! Un mosquito, una hormiga, un pequeño escarabajo, queda atrapado y devorado. Además, al igual que otros anfibios, respiran también a través de la piel. Una piel delgada y húmeda que, además de permitir el intercambio de gases, está diseñada para retener agua en un entorno donde la humedad lo es todo. Pero cuidado, estas maravillas biológicas no están a salvo. La destrucción de su hábitat, la contaminación y el comercio ilegal han puesto a muchas especies en peligro crítico. Sin su hogar, estas joyas vivientes podrían desaparecer para siempre. Y pensar que todo eso cabe en el cuerpo de una rana que apenas mide unos pocos centímetros. Color, veneno, precisión, agilidad. Una máquina natural de supervivencia.
No te preocupes si no lo sabías. Aquí, Curiosidad Relativa te lo cuenta. Cada año, millones de aves emprenden un viaje titánico. Cruzan continentes, océanos, cordilleras, todo con un propósito: sobrevivir. ¿Cómo lo logran? Con un arsenal de adaptaciones tan impresionantes como precisas. Primero, su cuerpo es una obra de ingeniería aérea. Alas largas y puntiagudas que cortan el viento con facilidad. Huesos huecos y sacos aéreos que las hacen ultraligeras. Y un plumaje que no solo adorna, sino que protege, regula y equilibra. Pero lo más fascinante ocurre en su mente y comportamiento. Las aves migratorias no vuelan al azar. Saben cuándo partir, dónde detenerse y cómo regresar. Ajustan sus rutas según el clima, la comida o los vientos. Y no necesitan un mapa. Utilizan una brújula interna basada en el campo magnético de la Tierra. Sí, literalmente sienten el norte. Durante estos vuelos que pueden durar días o semanas, algunas especies han desarrollado la capacidad de dormir mientras vuelan. Gracias al sueño de ondas lentas, una mitad del cerebro descansa, la otra sigue pilotando. Y cuando llegan a sus puntos de descanso, no es casualidad. Escogen sitios estratégicos para alimentarse, beber y recobrar energías. Y si el calor o el frío son extremos, modifican su temperatura corporal para seguir adelante. Lo más increíble: estas habilidades no nacen perfectas, se perfeccionan con la experiencia. Aves jóvenes aprenden observando, fallando y sobreviviendo. Las adultas se vuelven maestras de la migración, un conocimiento que no se hereda con genes, sino con práctica. Y aún con toda esta sabiduría natural, siguen enfrentando amenazas constantes: la pérdida de hábitats, la contaminación, las luces artificiales, las torres humanas. Cada obstáculo es una prueba, una que muchas tristemente no logran superar. Pero mientras puedan volar, mientras el cielo siga siendo su ruta, estas criaturas seguirán recordándonos que la naturaleza tiene formas sorprendentes de adaptarse y conquistar lo imposible. La curiosidad no mató al gato, lo volvió más sabio. Sobrevivir al Ártico no es tarea fácil, pero el zorro ártico lo hace parecer sencillo. En un entorno donde el viento corta como cuchillas y la nieve cubre todo, este pequeño mamífero ha aprendido a desafiar al mismísimo hielo. Todo empieza con su pelaje, denso, grueso y sorprendentemente camaleónico. Durante el invierno se vuelve blanco como la nieve, ocultándolo de los depredadores. En verano adopta tonos marrones o grises, mimetizándose con la tundra. Un cambio de vestuario digno de admiración. Su cuerpo también es una obra maestra de adaptación. Compacto, con patas cortas y orejas pequeñas, todo diseñado para una sola cosa: conservar el calor. Y aún en las zonas más gélidas, sus patas no lo traicionan, porque regula su temperatura corporal de manera precisa. Hasta sus huellas están pensadas para sobrevivir. Pero no solo es resistente, también es un cazador formidable. Su oído capta el más leve crujido bajo la nieve, y su olfato localiza presas enterradas a varios metros. Así puede cazar lemmings u otros pequeños animales incluso sin verlos. Cuando la comida abunda, el zorro ártico no se confía, la almacena, la esconde, y meses después regresa con una memoria envidiable. Sabe exactamente dónde la dejó. También busca refugio en madrigueras, donde cuida a sus crías y se protege del frío extremo. Y si el entorno se vuelve demasiado hostil, se adapta con comportamientos grupales, una lección de inteligencia colectiva, en medio de la soledad blanca. Sin embargo, a pesar de todas estas hazañas evolutivas, el zorro ártico enfrenta una amenaza silenciosa: el cambio climático, la pérdida de hielo marino, el cambio en las rutas de sus presas y la invasión de otros depredadores más grandes están desequilibrando su mundo. Pero mientras quede nieve, mientras el viento siga silbando en la tundra, el zorro ártico seguirá allí, pequeño, astuto, invencible. Donde termina lo obvio, comienza Curiosidad Relativa. En lo más profundo del lecho marino, se esconde un maestro del disfraz. Los peces planos como el lenguado no solo parecen salidos de otro planeta, son el resultado de millones de años de evolución perfectamente orquestada para engañar, cazar y sobrevivir. Para empezar, tienen el cuerpo completamente aplanado. No como si alguien los hubiera aplastado, sino como si estuvieran hechos para fusionarse con el fondo marino. Gracias a esta forma, pueden descansar sin ser notados, como una sombra en la arena. Pero lo más sorprendente ocurre cuando son jóvenes. Durante su desarrollo, uno de sus ojos comienza a migrar. Sí, literalmente se mueve hasta el otro lado de la cabeza. El resultado: ambos ojos terminan del mismo lado.
permitiéndoles mirar desde abajo sin levantar sospechas. Y si eso no te impresiona, espera a conocer su talento para el camuflaje. Pueden cambiar el color y el patrón de su piel para imitar el entorno exacto donde se encuentran. Arena clara, se vuelven beige, fondo rocoso, imitan piedras, un maestro del engaño visual, sin necesidad de moverse. Sus aletas también evolucionaron. Algunas especies han desarrollado formas de desplazarse pegadas al suelo, doblando radios de sus aletas como si fueran pequeños pies. No vuelan por el agua, se deslizan como fantasmas entre la arena. Gracias a estas adaptaciones, no solo se ocultan de los depredadores, sino que emboscan a sus presas con una precisión milimétrica. Un instante, y el banquete está servido. Pero más allá de su forma extraña, los peces planos son un ejemplo brillante de cómo la vida se adapta a cualquier entorno, incluso a la oscuridad aplastante del fondo marino. Un recordatorio de que, en la naturaleza, lo raro no es la excepción, es simplemente otra forma de genialidad. No te preocupes si no lo sabías. Aquí, Curiosidad Relativa te lo cuenta. En las profundidades del océano, nada una criatura con una de las formas más extrañas del reino animal, el tiburón martillo. Sí, ese que parece haber sido diseñado con escuadra, pero lo que parece raro a simple vista, es, en realidad, una obra maestra evolutiva. Su cabeza en forma de T, conocida como cephalofoil, no está ahí por capricho. Le da superpoderes sensoriales que otros tiburones envidiarían. Puede ver prácticamente en 360 grados, detectar movimientos sutiles en la arena, y hasta captar campos eléctricos que emiten otras criaturas. Pero eso no es todo. Bajo su piel, esconde órganos conocidos como ampollas de Lorenzini. Una red de sensores que convierten cada chispa eléctrica en una pista de caza. Una raya enterrada en el fondo marino, el martillo la encuentra, y con sus afilados dientes aserrados, no tiene escapatoria. Además, su cuerpo está camuflado de forma ingeniosa, más oscuro en la parte superior, para confundirse con el abismo al ser visto desde arriba, y más claro en la parte inferior, para mimetizarse con la luz del sol vista desde el fondo. Un depredador invisible, desde cualquier ángulo. Y si creías que eran solitarios, te equivocas. Algunas especies de tiburón martillo se agrupan en enormes bancos. ¿La razón? Mejor defensa y mayor eficiencia al cazar. Su comportamiento también revela inteligencia. Utilizan su cabeza como un ariete, aplastando o aturdiendo a sus presas contra el fondo. Cada movimiento, cada giro está milimétricamente calculado. Pero ni siquiera una criatura tan asombrosa está a salvo. El tiburón martillo común y el martillo gigante se encuentran en peligro de extinción, víctimas de la sobrepesca y la destrucción de sus hábitats. A pesar de sus increíbles adaptaciones, no pueden defenderse de las redes humanas. Una especie que parece salida de un diseño improbable, pero que es real, vital y está en riesgo. Lo raro, lo oculto, lo olvidado. Todo eso vive aquí con nosotros. En las vastas y calurosas llanuras africanas, habita un gigante con orejas tan grandes como extraordinarias. No son solo un rasgo llamativo, son una herramienta de supervivencia. Los elefantes africanos han desarrollado orejas enormes como una adaptación magistral al calor extremo de su entorno. Y no es solo para espantar moscas o lucir imponentes, es una estrategia biológica finamente calibrada. En el interior de esas orejas, corre una red de vasos sanguíneos delgados, justo debajo de la piel. Cuando el elefante agita sus orejas, el aire refresca esa sangre caliente que circula por allí, y una vez enfriada, esa sangre vuelve al cuerpo, ayudando a reducir su temperatura corporal. ¿Lo imaginas? Un sistema de aire acondicionado portátil, biológico y natural. Pero no solo se trata de enfriar la sangre. El simple abaniqueo constante genera corrientes de aire que evaporan el calor de la superficie del cuerpo. Así, mientras otros animales buscan sombra desesperadamente, el elefante se refresca en movimiento. Esta adaptación se vuelve aún más impresionante al compararlos con sus primos, los elefantes asiáticos. Sus orejas son mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque no necesitan disipar tanto calor, su clima es más templado. En cambio, los elefantes africanos enfrentan temperaturas brutales, y estas orejas son clave para sobrevivir, donde muchos otros animales simplemente no podrían. Y no es la única maravilla. Mientras caminan por la sabana, estas orejas también les ayudan a escuchar mejor, captando sonidos lejanos, detectando a otros miembros de la manada, o incluso a posibles amenazas. En resumen, esas gigantes orejas no son un adorno, son una de las herramientas de adaptación más efectivas de todo el reino animal, una solución elegante para un problema complejo. ¿Cómo sobrevivir al calor abrasador sin derretirse en el intento?
¿Sabías esto de los elefantes? Ahora lo sabes, y nunca volverás a ver esas orejas igual. En los extensos y áridos paisajes del interior australiano, salta un gigante que parece desafiar las leyes de la física con cada movimiento. No corre, no camina, se impulsa. El canguro rojo, el marsupial más grande del mundo, ha evolucionado con una estrategia de locomoción tan singular como eficiente. En lugar de gastar energía caminando, este titán del desierto salta, y no cualquier salto, puede cubrir más de 7 metros de una sola vez y alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. ¿Su secreto? Unas patas traseras largas, fuertes y elásticas que actúan como resortes naturales. Cada salto no solo lo mueve hacia adelante, sino que, increíblemente, le permite conservar energía. Sí, mientras más rápido salta, menos esfuerzo hace. Pero eso no es todo. La cola musculosa del canguro actúa como una especie de quinto miembro. Sirve como contrapeso cuando salta, y también como punto de apoyo cuando camina lentamente o se sienta. Es su bastón, su balancín y su silla, todo en uno. En un entorno donde el calor quema y el agua escasea, el canguro rojo ha encontrado maneras ingeniosas de mantenerse fresco. Durante el día busca la sombra, y para enfriarse se lame los antebrazos, permitiendo que la saliva se evapore con el viento, creando un efecto refrescante sobre su piel. Además, han ajustado su horario biológico. Son más activos al atardecer y por la noche, cuando el sol ya no arde como un horno. Y hay algo aún más asombroso. Las hembras pueden detener el desarrollo de un embrión hasta que las condiciones sean más favorables. Sí, pueden pausar la maternidad, una habilidad conocida como diapausa embrionaria. Y como buenos marsupiales, los canguros rojos cuidan a sus crías en una bolsa abdominal, hasta que estén lo suficientemente desarrolladas para explorar el mundo. Una criatura que salta como si volara, que se adapta al calor extremo y que domina el equilibrio entre energía y supervivencia. Es un placer de parte de nosotros llevarte esta información acerca de los canguros. Espero que te esté gustando nuestro contenido. En lo profundo de los pantanos tropicales, vive un pez que parece salido de una contradicción evolutiva. Puede respirar bajo el agua y también fuera de ella. Se llama pez pulmonado. Y es, sin exagerar, uno de los animales más extraordinarios del planeta. A diferencia de los peces comunes, no depende exclusivamente de sus branquias. Este animal ha desarrollado pulmones primitivos que le permiten respirar aire atmosférico, cuando los niveles de oxígeno en el agua caen o cuando el agua simplemente desaparece. ¿Y qué hace cuando llega la sequía? No muere, no huye. Se entierra en el barro y entra en un estado de estivación, una especie de sueño profundo, donde su metabolismo se reduce al mínimo. Puede permanecer así durante meses o incluso años. Algunas especies como el pez pulmonado africano han sobrevivido hasta 3.5 años fuera del agua. ¿Y cómo? Se alimenta de sí mismo. Durante este letargo extremo, su cuerpo comienza a reabsorber tejido muscular para mantenerse con vida. Pero eso no es todo. Hay especies que caminan por tierra firme, buscando nuevos cuerpos de agua. Sí, este pez puede usar sus aletas como patas rudimentarias. Literalmente cambia de estanque a estanque si lo necesita. Y no hablamos de un simple pez raro. Los científicos consideran al pez pulmonado como un eslabón evolutivo entre los peces y los vertebrados terrestres. Tiene características compartidas con ambos mundos. Es como ver una ventana viva al pasado, al momento en que la vida empezó a salir del agua. Se le encuentra en África, Sudamérica y Australia, con especies como el pez pulmonado sudamericano en el Amazonas y el australiano protegido por leyes internacionales. Este animal desafía lo que entendemos como vida acuática. Sobrevive al calor, a la sequía, al barro, y si hace falta, camina. Este pez es algo sorprendente para mí. Y dime, ¿qué te parece a ti? Entre todos los mamíferos del planeta, hay uno que parece llevar una armadura medieval sobre el lomo. Y no es metáfora. El pangolín es el único mamífero completamente cubierto de escamas, pero no son cualquier escama. Están hechas de queratina, la misma proteína que compone tus uñas y tu cabello. Estas escamas no son solo decoración natural, son su escudo, su lanza y su último recurso. Cuando el peligro se acerca, el pangolín se enrolla sobre sí mismo, formando una esfera impenetrable. Su vientre blando queda completamente cubierto, y las escamas afiladas y solapadas lo transforman en una auténtica bola blindada. Imagina intentar morder eso. Y no solo se protege, también ataca. Si un depredador insiste, el pangolín puede mover su cuerpo bruscamente, usando los bordes de sus escamas para causar heridas serias. Sí, su defensa pasiva puede volverse muy activa. Pero hay más.
Su extraña apariencia viene acompañada de una lengua pegajosa y larguísima, casi del mismo largo que su cuerpo, perfecta para atrapar a sus enemigos naturales, las hormigas y termitas. Un comedor de insectos profesional. El problema es que esa misma característica que lo hace único, también lo hace vulnerable a los humanos. La caza furtiva lo ha convertido en uno de los mamíferos más traficados del mundo. Muchas culturas creen erróneamente que sus escamas tienen propiedades medicinales, aunque científicamente no hay ninguna prueba de ello. Aún así, el pangolín inspira ciencia. Ingenieros y biólogos han empezado a estudiar su estructura para diseñar nuevas formas de armaduras flexibles para humanos. Una armadura viva, silenciosa, eficiente y ancestral. Este animal solitario, nocturno y misterioso vive en bosques y sabanas de Asia y África. Es un sobreviviente que no necesita garras ni colmillos. Le basta con enrollarse y confiar en sus escamas. Explora lo extraño, aprende lo increíble, recuerda lo inolvidable. En el reino animal, hay cuellos largos y luego está la jirafa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esta criatura decidió estirarse tanto? No fue por vanidad. El cuello largo de la jirafa es una obra maestra de la evolución. Gracias a él, estas altísimas habitantes de la sabana pueden acceder a lo que muchos otros no pueden, las hojas más verdes y jugosas de los árboles más altos. Con ese cuello, las jirafas comen en un buffet exclusivo al que otros herbívoros ni siquiera se acercan. Menos competencia, más comida. ¿Quién diría que la altura es estrategia? Y no lo hacen solas. Su lengua también es una herramienta profesional. Puede medir hasta 45 centímetros y es tan flexible como una serpiente bailarina. Ideal para rodear ramas espinosas y arrancar hojas sin pincharse. Pero claro, tener una torre por cuello también tiene sus retos. Por eso su corazón es como una bomba de alta presión, capaz de enviar sangre a más de 2 metros de altura sin que se desmayen. Y para que no se mareen al agachar la cabeza, tienen un sistema de válvulas digno de una ingeniería de lujo. Y las patas tampoco se quedan atrás. Su piel es gruesa y ajustada, ayudando a controlar la presión para que no terminen con tobillos a punto de explotar. Además de alimentarse, ese cuello cumple otro propósito, más rudo. Los machos pelean entre sí usando sus cuellos como mazos, lanzándose cabezazos al estilo boxeo de altura. Quien tiene el cuello más largo y fuerte, gana. Y claro, también conquista. La jirafa ha conquistado su propio nicho ecológico. Desde lo alto no solo ve el menú, también detecta a los depredadores a kilómetros de distancia, una ventaja estratégica que convierte su cuello en un mirador natural. Así que la próxima vez que veas a una jirafa masticando tranquila allá arriba, recuerda, no es solo altura, es evolución con estilo, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Eso es curiosidad relativa. En el mundo animal hay muchos cazadores expertos, pero pocos lo hacen completamente a oscuras y usando el eco. Sí, estamos hablando del murciélago, ese pequeño mamífero volador que parece sacado de una historia nocturna, pero con habilidades reales. A diferencia de la mayoría de los animales, el murciélago no necesita ver para encontrar su comida. Tiene un sistema de radar incorporado. La ecolocalización es su superpoder. Funciona así. El murciélago emite sonidos agudos, tan agudos que tú ni siquiera los oyes. Esos sonidos rebotan en los objetos a su alrededor y vuelven como ecos. Y con eso, el murciélago ve con los oídos. Puede saber si hay una rama enfrente o detectar un mosquito volando, a oscuras. Y no solo detectarlo, también atraparlo en pleno vuelo. Pero eso no es todo. Estos pequeños nocturnos también tienen alas membranosas que los hacen maniobrar con gracia entre los árboles, patas ganchudas para colgarse boca abajo como si estuvieran descansando en su propio gimnasio vertical. Y aunque su visión no es la principal, también tienen una excelente visión nocturna, porque cuando se trata de sobrevivir, todo suma. Y por si fuera poco, los murciélagos también son unos campeones de la termorregulación. Pueden ajustar su temperatura para adaptarse al ambiente. Imagina tener tu propio sistema de aire acondicionado natural. Gracias a estas habilidades, los murciélagos dominan la noche como nadie. Comen toneladas de insectos, muchos de los cuales serían una molestia para nosotros. Son los verdaderos exterminadores naturales. Y lo mejor, lo hacen sin necesidad de GPS, sin luz, sin mapas, solo usando el eco de sus propios chillidos. Eso sí que es eficiencia ecológica. Así que la próxima vez que veas un murciélago volando por ahí, no lo subestimes. Ese pequeño volador es un genio del sonar. Lo que no sabías, lo que no imaginabas y lo que no vas a olvidar. En las profundidades del océano, donde no llega ni un rayo de sol, la oscuridad es total.
y sin embargo hay criaturas que brillan. Literalmente, los peces abisales no son solo raros, son brillantemente raros. Han desarrollado un poder alucinante para sobrevivir allá abajo, la bioluminiscencia. Sí, estos peces producen su propia luz en la más negra oscuridad. ¿Cómo lo hacen? Con una reacción química entre una enzima llamada luciferasa y una molécula llamada luciferina. Y no es magia, es pura ciencia evolutiva. Pero, ¿para qué quieren luces en un lugar sin faroles? Pues para todo. Algunos la usan como anzuelo luminoso, como el temido pez rape, ese que tiene una lucecita colgando justo enfrente de su enorme boca. Y cuando un pez curioso se acerca, ¡zas! Boca abierta, presa atrapada. Otros peces, como el pez linterna, encienden luces bajo sus ojos, ya sea para confundir depredadores o para charlar en modo brillante con sus amigos. Y el pez dragón negro, ese es un maestro del disfraz. Puede controlar la intensidad de su luz y usarla como código secreto, una especie de linterna morse abisal. Y ojo, porque no solo se trata de ver o ser vistos, también hay peces que brillan para decir, aquí estoy, a posibles parejas, una cita romántica a 3000 metros de profundidad. Pero para que esta estrategia funcione, necesitan ver lo que ocurre en la penumbra. Por eso, muchos peces abisales tienen ojos gigantes y adaptados, capaces de detectar hasta el más mínimo destello, como si tuvieran visión nocturna versión extrema. Y no olvidemos algo importante, viven en un ambiente brutal, presión altísima, frío helado y oscuridad constante. ¿El resultado? Una evolución que parece de otro mundo, pero que es totalmente real. La bioluminiscencia no es solo bonita, es útil, mortal y romántica, todo al mismo tiempo. Así que la próxima vez que mires el océano, piensa que allá abajo hay criaturas con lucecitas integradas que cazan, escapan y coquetean. Todo con un destello. Aquí no inventamos datos, pero te los contamos como nadie. En el corazón helado del Ártico, donde el viento corta como cuchilla y el termómetro se congela de miedo, hay un animal que camina tan campante como si fuera verano en la playa, el oso polar. Pero no es magia, es ciencia, y una lista impresionante de trucos naturales. Para empezar, su pelaje no es blanco. Sí, lo que ves no es lo que parece. Cada pelo del oso polar es translúcido y hueco por dentro, como un tubo microscópico. ¿El resultado? Atrapa la luz del sol y la convierte en calor. Un abrigo térmico con efecto lupa. Pero eso no es todo. Debajo de ese pelaje se esconde un secreto aún más curioso. Su piel es negra. ¿Y por qué? Porque el negro absorbe más calor. Así que mientras tú tiritas con 2 chamarras, este gigante peludo está tomando el sol, aunque esté a menos 30 grados Celsius. Y si hablamos de protección contra el frío, su capa de grasa no se queda atrás. Puede medir hasta 10 centímetros de grosor. Es como llevar un colchón térmico incorporado. Ahora mira sus patas. Son tan anchas y peludas que parecen pantuflas de nieve y funcionan como raquetas naturales. Así no se hunden en la nieve ni resbalan en el hielo. Además, en las almohadillas tienen unas pequeñas protuberancias llamadas papilas. Eso les da tracción, como si tuvieran crampones incorporados. Ni los patinadores profesionales tienen tanto estilo. ¿Y cómo se mantienen tan limpios? Porque un pelaje sucio no abriga igual. Así que se revuelcan en la nieve, se sacuden, se zambullen, todo por mantener su abrigo en óptimas condiciones. Este nivel de adaptación es digno de un aplauso evolutivo, pero también es frágil. El cambio climático está derritiendo el hielo del Ártico, dejando al oso polar sin hogar y sin plataforma de caza. Aún así, mientras tengan hielo, seguirán reinando en el frío. ¿Coincidencia? Tal vez, pero aquí no dejamos pasar ni una. Las jorobas de los camellos han sido tema de chistes, cuentos y películas, pero lo que muchos no saben es que en realidad son auténticos depósitos de supervivencia. Sí, esas jorobas no están llenas de agua como mucha gente cree. En realidad, almacenan grasa. Y no es cualquier grasa, es un sistema de reserva inteligente que les permite sobrevivir durante semanas en el desierto, sin comida y con muy poca agua. Imagina esto. Un camello caminando bajo un sol abrasador, en un desierto sin sombra, sin oasis a la vista, y aún así sigue avanzando como si nada. ¿El secreto? Su joroba. Al almacenar grasa ahí, evitan tener el calor distribuido por todo el cuerpo. Así se mantienen más frescos y no sudan tanto. Y eso no es todo. Cuando el cuerpo del camello necesita energía, descompone esa grasa en su joroba. Y ese proceso, además de nutrirlo, libera agua internamente. Prácticamente se hidratan desde adentro, algo así como una nevera portátil biológica que no solo guarda energía, sino que también la transforma.
Sus fosas nasales, por cierto, también hacen su parte. Se cierran herméticamente para evitar que entre arena y su cuerpo es tan eficiente que su orina es súper concentrada y su estiércol tan seco que podría usarse como leña. Literalmente no desperdician ni una gota. ¿Y su pelaje? Aislante térmico de lujo. Les protege del sol durante el día y del frío gélido por las noches. Incluso sus patas están adaptadas, anchas y acolchonadas, como si usaran sandalias naturales, evitando hundirse en la arena. Así que la próxima vez que veas un camello, recuerda, no es solo un animal con joroba, es una maravilla andante del diseño natural. Cada dato es una puerta. ¿Te atreves a cruzarla? ¿Sabías que un perezoso puede aguantar la respiración bajo el agua más tiempo que un delfín? Sí, aunque suene increíble, este animal que muchos consideran perezoso y torpe, tiene un superpoder oculto. Un delfín suele mantener la respiración entre 8 y 10 minutos, mientras que un perezoso puede llegar hasta 40 minutos. Parece absurdo, ¿verdad? Un animal lento de la selva superando al elegante nadador del océano. El secreto está en su metabolismo. Los perezosos tienen un ritmo tan lento que su cuerpo consume oxígeno mucho más despacio. Es como si compararas un coche de carreras con un triciclo. El primero quema combustible a toda velocidad, el segundo apenas lo gasta. Cuando un perezoso se sumerge, reduce aún más su ritmo cardíaco, llegando a bajar las pulsaciones en un 30%. Eso les permite sobrevivir tranquilamente en el agua sin necesidad de salir a respirar cada tanto. Ahora imagínalo en acción. Un delfín nada veloz, salta y regresa a la superficie porque necesita oxígeno. Mientras tanto, un perezoso se descuelga de una rama y cae a un río. Se mueve con calma, casi como si estuviera flotando en cámara lenta, y permanece bajo el agua tanto tiempo que parece un experto buzo. Lo curioso es que, aunque no son animales acuáticos, esta habilidad les sirve para escapar de depredadores en su hábitat selvático, donde ríos y lagunas forman parte de su entorno. Este detalle nos muestra que ser lento no siempre es una desventaja. Los perezosos, al ir tan despacio, logran lo que muchos animales veloces no pueden: conservar energía, sobrevivir más tiempo y hasta ganar en resistencia frente a campeones del mar como los delfines. La próxima vez que pienses en un perezoso como el símbolo de la flojera, recuerda que dentro de él hay un campeón inesperado capaz de vencer en una competencia de resistencia bajo el agua. Y dime, ¿no te parece fascinante que a veces los más lentos de la naturaleza escondan los talentos más sorprendentes? ¿Sabías que tu estómago se renueva constantemente para no digerirse a sí mismo? Suena extraño, pero es real. El estómago produce ácido clorhídrico, una sustancia tan potente que puede disolver metales ligeros. Imagínalo. Si cayera sobre una cuchara de aluminio, la corroería. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que no haga un agujero en nuestro propio cuerpo? La respuesta está en su estrategia de autoprotección. Las paredes del estómago están recubiertas por una mucosa especial que funciona como un escudo. Esta capa está formada por células que secretan un moco espeso y protector, además de bicarbonato, lo cual neutraliza el ácido y mantiene a salvo los tejidos. Pero aquí viene lo impresionante. Esta capa no dura mucho tiempo. Se desgasta tan rápido debido a la fuerza del ácido que el cuerpo debe reemplazarla cada pocos días. Es decir, cada semana tienes un estómago nuevo en cierto sentido. Un ejemplo cotidiano. Piensa en una olla que usas todos los días para cocinar. Si no la limpiaras y renovaras, se oxidaría o se llenaría de restos. Tu estómago hace algo parecido, pero con un nivel de eficiencia asombroso. Elimina células viejas y produce nuevas constantemente, sin que lo notes. Este proceso de renovación no es un lujo, es vital. Cuando algo falla en este sistema, aparecen problemas como las úlceras, pequeñas heridas que sí dejan al ácido atacar directamente el tejido interno. Por eso, médicos recomiendan evitar abusos como exceso de alcohol, ciertos medicamentos o el estrés extremo, que pueden debilitar esa capa protectora. En resumen, nuestro estómago no solo trabaja incansablemente para digerir la comida, también se reconstruye a sí mismo como una máquina de ciencia ficción. Piénsalo, llevas en tu interior un órgano que cada pocos días se reinventa para seguir funcionando, como si tuvieras un estómago de repuesto en construcción continua. Y ahora dime, ¿no es sorprendente que algo tan común como comer dependa de un órgano que, si dejara de renovarse, terminaría destruyéndose a sí mismo?
Imagina esto por un segundo. Tienes un órgano en tu cuerpo capaz de reconstruirse a sí mismo, como si fuera un verdadero superhéroe biológico. Ese órgano es el hígado, y lo sorprendente es que puede regenerarse incluso después de haber perdido hasta un 75% de su masa. Sí, aunque suene a ciencia ficción, es un hecho real que la medicina moderna aprovecha cada día. El hígado cumple más de 500 funciones vitales, desintoxica la sangre, produce bilis para la digestión, almacena energía, regula nutrientes y fabrica proteínas esenciales. Es como una enorme fábrica de químicos trabajando las 24 horas sin descanso. Ahora, imagina que esa fábrica pierde 3/4 partes de su estructura. ¿No esperarías que colapsara de inmediato? Pues no. El hígado activa un mecanismo de regeneración celular que le permite volver a crecer hasta recuperar su tamaño y funciones normales. Este proceso se conoce como hiperplasia compensatoria. Básicamente, las células hepáticas restantes reciben la orden de dividirse y multiplicarse hasta que el órgano recupere su volumen. Lo increíble es lo rápido que ocurre. En apenas semanas, el hígado puede regenerar buena parte de lo perdido. No es que cree un hígado nuevo desde cero, sino que expande lo que queda para compensar la falta. Es como si cortaras una planta y ésta en poco tiempo volviera a brotar con la misma fuerza. Los médicos utilizan esta capacidad para realizar trasplantes parciales. Una persona puede donar solo una parte de su hígado, y tanto el donante como el receptor logran regenerar el órgano con el tiempo. Es un fenómeno único en el cuerpo humano, porque ningún otro órgano tiene esa misma habilidad de recuperación tan extrema. Claro, no es un poder ilimitado. Enfermedades como la cirrosis o el abuso prolongado de alcohol pueden destruir las células de manera irreversible, haciendo que el hígado pierda su capacidad de regeneración. Por eso, cuidarlo con una buena alimentación, ejercicio y evitando excesos es vital para mantenerlo funcionando como la fábrica milagrosa, que es, tal vez la próxima vez que pienses en lo resistente que puede ser el cuerpo humano, recuerdes que dentro de ti hay un órgano que, incluso perdiendo casi todo, tiene la fuerza de renacer. ¿No te parece increíble que llevemos un verdadero ejemplo de resiliencia justo bajo nuestras costillas? Lo que estás a punto de escuchar parece una broma, pero es historia pura. Nintendo, la gigante de los videojuegos, no nació con consolas, ni con Mario, ni mucho menos con Pokémon. En realidad, comenzó en 1889 en Kioto, Japón, como una pequeña empresa dedicada a fabricar naipes tradicionales japoneses llamados Hanafuda. Sí, la compañía que hoy lidera la industria del entretenimiento digital empezó vendiendo cartas de juego hechas a mano. En aquel entonces, el gobierno japonés había prohibido muchos juegos de azar, pero los Hanafuda lograron mantenerse porque se utilizaban también para jugar en familia, no solo para apostar. Fusajiro Yamauchi, el fundador de Nintendo, vio una oportunidad y empezó a producir estos naipes pintados a mano que se volvieron muy populares. Tanto que los locales de juego clandestinos también los usaban, lo que paradójicamente impulsó su fama. Con el tiempo, Nintendo se consolidó como la empresa de cartas más importante de Japón. Para que te hagas una idea, en la década de 1950 llegó a un acuerdo con Disney para imprimir cartas con personajes famosos, lo que atrajo a miles de familias y niños al mundo de los naipes. Fue ese paso el que les dio la base económica y la visión de expandirse más allá del juego de mesa. Pero lo curioso es cómo pasaron de las cartas al videojuego. En los años 60 y 70, la compañía experimentó con varios negocios extraños, desde taxis hasta arroz instantáneo, pasando incluso por un hotel del amor, con habitaciones temáticas. Ninguna de esas ideas funcionó demasiado bien, hasta que probaron con los juguetes electrónicos. Esa transición los llevó poco a poco al terreno que los haría eternos: los videojuegos. El resto es historia conocida. En los 80 lanzaron la NES. Nacieron sagas como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Donkey Kong. Y Nintendo se convirtió en sinónimo de infancia para millones de personas en todo el mundo. Así que la próxima vez que tomes un control y juegues con Mario, recuerda que todo empezó con unas simples cartas pintadas en 1889. ¿No te parece increíble pensar que la diversión digital que tenemos hoy nació de un mazo de naipes? Esto parece sacado de una novela misteriosa, pero es completamente real. El Mar Negro debe su nombre a una característica tan inquietante como única. A diferencia de otros mares, su fondo está prácticamente muerto, tóxico y sin oxígeno. Para entenderlo, imagina una piscina gigante en la que la capa de arriba es cristalina, llena de vida y peces nadando. Pero si bajas más allá de cierta profundidad, todo cambia radicalmente.
A partir de unos 150 a 200 metros, el agua del Mar Negro se vuelve anóxica, es decir, carece de oxígeno. Y sin oxígeno, la vida como la conocemos no puede sobrevivir. Lo único que prospera allí son bacterias que no necesitan oxígeno y que producen gases tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno, una sustancia que en grandes concentraciones es venenosa tanto para animales como para humanos. El motivo de esta rareza está en su geografía. El Mar Negro recibe agua dulce de ríos enormes como el Danubio, el Dnieper y el Don, pero al mismo tiempo está conectado con el Mar Mediterráneo, que aporta agua salada y más densa. Esa diferencia de densidad provoca que las capas de agua no se mezclen bien. El agua salada y pesada se queda abajo, atrapada, sin circular con la superficie, y poco a poco se consume el oxígeno de esas profundidades hasta desaparecer por completo. El resultado, en la parte superior del Mar Negro, la vida marina es abundante y colorida, con delfines, peces y algas, pero en las profundidades reina un ambiente letal, un mundo oscuro y cargado de gas tóxico que impide la existencia de casi cualquier organismo complejo. Es como si este mar tuviera dos caras, una viva y otra muerta. De hecho, ese ambiente sin oxígeno ha conservado barcos hundidos durante siglos, casi intactos, porque las bacterias que normalmente descomponen la madera no pueden sobrevivir ahí. Es por eso que arqueólogos submarinos han encontrado galeones y navíos antiguos en un estado sorprendentemente bien preservado. Así que, la próxima vez que escuches el nombre Mar Negro, recuerda que no se trata solo de un título poético. Bajo sus aguas se esconde un reino silencioso, venenoso y mortal. ¿No te parece inquietante pensar que, mientras arriba la vida bulle, abajo todo está condenado al silencio eterno? Si al contenido te está gustando el contenido, recuerda compartir y dejar tu like. Dicen que la inteligencia es un rasgo exclusivo de los humanos, pero los cuervos se encargan de desmentirlo. Estos pájaros de aspecto oscuro y enigmático no solo resuelven problemas complejos y reconocen rostros humanos, también entienden el concepto de mañana y pueden planear el futuro. Sí, como lo oyes. Un cuervo puede posponer una recompensa presente para obtener un beneficio mayor después, algo que hasta hace poco creíamos reservado para nosotros. Los científicos hicieron experimentos fascinantes. A los cuervos se les presentó una herramienta que no tenía utilidad inmediata, pero que sería necesaria más tarde para conseguir comida. ¿Qué hicieron? Guardaron la herramienta, esperaron pacientemente y, llegado el momento, la usaron para obtener la recompensa. Es decir, no solo recordaron qué debían hacer, sino que actuaron pensando en el futuro. Eso es planificación. Imagina que tienes hambre y alguien te ofrece un paquete de papas ahora mismo, pero también te dice que, si esperas unos minutos, te dará una pizza completa. La mayoría de nosotros entendemos el truco y preferimos esperar. Pues los cuervos también. Y no hablamos de simples reflejos condicionados. Se trata de una decisión consciente, una demostración de autocontrol y visión a largo plazo. Esto rompe con la idea de que los animales viven únicamente en el presente. Los cuervos, al igual que algunos primates y elefantes, muestran un nivel de inteligencia que nos obliga a reconsiderar qué significa realmente pensar en el mañana. Incluso se ha observado que esconden comida en lugares estratégicos para luego recuperarla, y a veces hasta engañan a otros cuervos que los espían, cambiando el escondite como si supieran que alguien podría robarles. En la vida diaria solemos subestimar a los animales por no hablar nuestro idioma, pero este ejemplo nos recuerda que la inteligencia adopta formas distintas y sorprendentes. Que un cuervo pueda planear el futuro es un recordatorio de que la naturaleza está llena de cerebros brillantes que aún no comprendemos del todo. Así que la próxima vez que veas un cuervo sobrevolando un árbol o posado en un cable, pregúntate, ¿estará mirando el presente o ya estará planeando lo que hará mañana? Lo curioso no siempre está a simple vista, y este dato lo demuestra. Los glóbulos rojos, esas diminutas células que dan color a nuestra sangre, pueden recorrer todo tu cuerpo en menos de un minuto. Sí, en apenas 60 segundos logran dar una vuelta completa, entregando oxígeno a cada rincón de tu organismo. Piensa en ello como en una flota de millones de pequeños mensajeros. Cada glóbulo rojo nace en la médula ósea, toma su carga de oxígeno en los pulmones y luego se lanza a un viaje impresionante a través de arterias, venas y capilares. En su trayecto deja oxígeno en tus músculos, tu cerebro y hasta en las puntas de tus dedos. Una vez descargado, recoge dióxido de carbono y regresa a los pulmones para repetir el ciclo. Todo esto sin descanso miles de veces al día. Lo más impresionante es la velocidad del sistema circulatorio. Tu corazón bombea unos 5 litros de sangre por minuto, suficiente para asegurar que cada glóbulo rojo complete su viaje. Imagina una autopista congestionada en hora pico.
Pero en lugar de tráfico lento, todo se mueve con precisión quirúrgica. Gracias a esa eficiencia, tu cerebro recibe oxígeno en cuestión de segundos, y tus músculos pueden reaccionar casi al instante cuando decides moverte. Un dato curioso adicional. Cada glóbulo rojo vive alrededor de 120 días. Durante ese tiempo, recorre tu cuerpo más de 250,000 veces. Después, el vaso y el hígado lo reciclan, y sus componentes, como el hierro, se reutilizan para fabricar nuevas células. Es como un sistema de logística perfecto, sin desperdicio. Para visualizarlo, imagina que cada glóbulo rojo es un repartidor que entrega oxígeno como si fueran paquetes de correo. Si fallaran en su trabajo, aunque solo fuera por minutos, tus órganos comenzarían a colapsar. Esa es la razón por la que perder mucha sangre en poco tiempo resulta tan peligroso. No es solo la cantidad de líquido, es la falta de transportistas que llevan la carga vital a cada célula. Entonces, la próxima vez que sientas tu corazón palpitar, recuerda que en menos de un minuto millones de glóbulos rojos ya habrán viajado por todo tu cuerpo. ¿No te parece increíble que un ejército tan diminuto mantenga vivo un sistema tan inmenso como tú? Imagina que estás en el antiguo Egipto, rodeado de templos, pirámides y rituales, y de pronto alguien sufre una herida. ¿Qué harían para curarla sin hospitales ni antibióticos modernos? La respuesta sorprende. Miel. Los egipcios la usaban como remedio natural gracias a sus increíbles propiedades antibacterianas. La miel no era solo un alimento dulce o un lujo para los faraones, también era un auténtico medicamento. Los papiros médicos egipcios, como el famoso papiro de Ebers, que data de hace más de 3000 años, ya describían recetas con miel para curar cortes, quemaduras e infecciones. Su uso no era casualidad. La miel contiene peróxido de hidrógeno, una sustancia que actúa como desinfectante natural, además de tener una textura espesa que cubre la herida y evita que entren microbios. Para entenderlo mejor, imagina untar miel sobre una herida abierta. Al hacerlo, creas una barrera pegajosa que impide que las bacterias entren, al mismo tiempo que sus compuestos químicos eliminan a las que ya están allí. Y lo mejor, mantiene la herida húmeda, lo que favorece la cicatrización. Hoy en día incluso existen apósitos médicos modernos impregnados con miel, especialmente la miel de manuka, utilizada en hospitales para tratar quemaduras complicadas. Pero en Egipto, la miel era más que un simple medicamento. Tenía un valor espiritual y simbólico. Se la asociaba con los dioses y con la inmortalidad. No es casualidad que se hayan encontrado vasijas de miel en tumbas faraónicas que, después de miles de años, todavía estaban en buen estado. Eso demuestra no solo su durabilidad, sino también el respeto que le tenían como alimento sagrado y sanador. Este uso ancestral nos recuerda que, incluso sin la ciencia moderna, los pueblos antiguos supieron observar la naturaleza y aprovechar sus secretos. Lo que ellos descubrieron con práctica y tradición, hoy la ciencia lo confirma con estudios. Así que la próxima vez que endulces un té con miel, piensa que ese mismo ingrediente fue utilizado hace más de 3 milenios para salvar vidas y sanar heridas. ¿No es fascinante cómo un simple alimento puede tener un poder tan grande y atravesar intacto la historia de la humanidad? Imagina esto. Un jugoso tomate rojo en tu plato de pasta, y ahora piensa que en la Edad Media lo hubieran visto como un veneno mortal. Suena absurdo, pero durante siglos en Europa se creyó que los tomates eran peligrosos para la salud. La confusión comenzó cuando los conquistadores españoles llevaron tomates desde América en el siglo XVI. En su lugar de origen, Mesoamérica, ya se consumían sin problema. Pero en Europa los tomates se asociaron con la familia de las solanáceas, un grupo de plantas donde hay especies realmente tóxicas, como la belladona o la mandrágora. Eso bastó para que muchos los miraran con desconfianza. El mito se reforzó por un detalle curioso: los platos de la nobleza. En esa época, la vajilla de las familias ricas estaba hecha de estaño, un material que reaccionaba con la acidez del tomate. El resultado era que parte del plomo del estaño se filtraba en la comida, provocando intoxicaciones graves que, por supuesto, se atribuían al pobre tomate. Así se ganó injustamente la fama de ser un asesino disfrazado de fruta roja brillante. Mientras tanto, en Italia, especialmente en Nápoles, los tomates empezaron a usarse como salsa para acompañar pastas y pizzas. Poco a poco su reputación cambió y de ser un veneno, pasaron a convertirse en uno de los ingredientes más amados del mundo. Hoy sería impensable imaginar la gastronomía mediterránea sin ellos. Este error histórico nos recuerda cómo la ignorancia y el miedo a lo desconocido pueden retrasar descubrimientos culinarios y científicos. Si los europeos hubieran aceptado antes el tomate, quizás la cocina tal como la conocemos hoy se habría desarrollado siglos antes.
Así que la próxima vez que disfrutes de una pizza con salsa de tomate, recuerda que hubo un tiempo en el que esa misma fruta era vista como un peligro mortal. ¿No es curioso cómo lo que ayer temíamos puede convertirse en lo que hoy más disfrutamos? ¿Quién diría que algo tan común en la cocina tuvo un papel tan importante en la historia? En la antigua Roma, la sal no solo servía para sazonar la comida o conservarla, sino que era tan valiosa que los soldados llegaban a recibir parte de su paga en este mineral. De ahí surge la palabra que hoy usamos todos los meses, salario. La explicación es simple. En una época sin refrigeradores, la sal era indispensable para preservar alimentos, especialmente carnes y pescados. Tener sal significaba tener comida para sobrevivir en largas campañas militares o en viajes. No era un lujo, era una necesidad vital. Por eso el salarium era una especie de subsidio o ración de sal que los soldados recibían como pago por sus servicios. Piensa en lo simbólico. Hoy cobramos dinero que usamos para pagar renta, comprar comida o ahorrar. En aquel entonces, recibir sal era tener asegurada la vida. Su valor era tal que muchas rutas comerciales se organizaban en torno a ella, como la famosa Vía Salaria en Roma, utilizada para transportar sal desde las salinas hasta la capital del imperio. Con el tiempo, la palabra evolucionó. El término salarium pasó a designar cualquier pago en general. Y aunque ya no recibimos costales de sal en el trabajo, seguimos usando salario para referirnos a la compensación por nuestro esfuerzo. Es como si una huella invisible de la historia siguiera marcando nuestra vida cotidiana cada vez que vemos nuestro recibo de pago. Lo fascinante es que esto no ocurrió solo en Roma. En varias culturas antiguas, la sal fue usada como moneda de cambio, tributo e incluso símbolo religioso. Tan importante fue que hasta hoy decimos que alguien vale su peso en sal para indicar que merece lo que gana. Así que la próxima vez que eches una pizca de sal en tu comida, recuerda que en otro tiempo ese mismo gesto representaba riqueza y supervivencia. ¿No es curioso pensar que la base de nuestra economía moderna aún lleva en su nombre la huella de algo tan simple como la sal? Imagina entrar a un estadio en la antigua Grecia, lleno de espectadores ansiosos, y ver a los atletas correr, luchar y lanzar, completamente desnudos. Suena extraño para nuestra época, pero en aquel entonces era considerado un símbolo de pureza, de respeto a los dioses y de celebración del cuerpo humano. Los Juegos Olímpicos originales, que comenzaron en el siglo VIII a.C., no eran solo competiciones deportivas, eran también rituales religiosos en honor a Zeus. Competir desnudos representaba la honestidad del atleta, mostrando que no escondía armas ni trampas, y al mismo tiempo era una manera de exaltar la belleza y fuerza del cuerpo masculino, que en la cultura griega se veía como una obra de arte en movimiento. De hecho, la palabra gimnasio proviene del griego gymnos, que significa desnudo. Los gimnasios de la época eran lugares donde los jóvenes entrenaban sin ropa, no solo para ejercitarse, sino también como espacios educativos y sociales. Allí se fortalecía el cuerpo, pero también se enseñaba filosofía, poesía y música, porque los griegos valoraban tanto la mente como el físico. Otra razón práctica para competir sin ropa era la libertad de movimiento. Sin telas pesadas ni túnicas estorbando, los atletas podían correr más rápido, luchar con mayor facilidad y mostrar que el cuerpo humano, en su estado natural, era la mejor herramienta para alcanzar la gloria. Aunque hoy nos resulte chocante, para ellos era motivo de orgullo. Los ganadores no recibían dinero ni trofeos, sino coronas de olivo y fama eterna. Y sus cuerpos quedaban inmortalizados en esculturas y pinturas que aún admiramos miles de años después. Lo curioso es que esa costumbre también generó polémica en su tiempo. No todas las ciudades griegas aceptaban la desnudez en competiciones, y en algunos casos hubo resistencia cultural. Sin embargo, en Olimpia, el corazón de los Juegos, se convirtió en norma. La próxima vez que pienses en los Juegos Olímpicos modernos, con uniformes de alta tecnología y zapatillas diseñadas al milímetro, recuerda que sus orígenes eran exactamente lo opuesto: la piel al aire, el sudor brillando bajo el sol y el cuerpo como símbolo de pureza y respeto divino. ¿No es increíble cómo cambian nuestras ideas sobre lo que significa competir? Dicen que el poder siempre se viste de símbolos, y en la antigüedad no había un color más poderoso que el púrpura. Este tono profundo y brillante no era solo una cuestión de moda. Era tan costoso y difícil de obtener que, durante siglos, quedó reservado únicamente para reyes, emperadores y nobles de altísimo rango. El secreto estaba en su origen. El tinte púrpura, conocido como púrpura de Tiro, se extraía de un pequeño molusco marino llamado murex. Para obtener apenas unos gramos de color, se necesitaban miles de estos caracoles, que además debían recolectarse uno a uno. Imagínate el trabajo.
Los artesanos trituraban los moluscos y extraían una glándula diminuta que, al exponerse al sol, se transformaba en ese color púrpura intenso que no se borraba con el tiempo. Era un proceso lento, laborioso y tan caro que el tinte llegó a valer literalmente su peso en oro. Este costo lo convirtió en símbolo de exclusividad. En Roma, por ejemplo, solo el emperador podía vestir una toga completamente púrpura, y los senadores tenían derecho a llevar una franja del color en sus túnicas. En Bizancio se decía que los emperadores nacían en la púrpura, porque las habitaciones de los palacios estaban decoradas con telas teñidas de este color, señalando su linaje imperial. Tanto era su valor que se castigaba con la muerte a quienes se atrevieran a usarlo sin autorización. Lo curioso es que el púrpura no solo representaba riqueza, sino también espiritualidad y poder divino. Al ser un color raro en la naturaleza y duradero en los tejidos, se asociaba con lo eterno, lo sagrado y lo intocable. Hoy, producir telas púrpuras es sencillo gracias a los tintes sintéticos, pero en la antigüedad cada hilo teñido representaba la explotación de miles de moluscos y una riqueza descomunal. Lo que para nosotros es un color más en la paleta, para ellos era una insignia de autoridad suprema. Así que la próxima vez que veas el púrpura en una prenda o en una bandera, piensa que hubo un tiempo en que este color podía costar fortunas y decidir quién estaba en la cima del poder. ¿No es fascinante cómo un simple tono podía marcar la diferencia entre la vida común y el privilegio absoluto? Lo que estás por descubrir parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es un hecho astronómico inevitable. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en ruta de colisión con la galaxia de Andrómeda. Y aunque suene apocalíptico, tranquilo, esto ocurrirá dentro de unos 4.000 millones de años. Ambas galaxias se atraen mutuamente por la fuerza de la gravedad. Actualmente, Andrómeda se encuentra a unos 2.5 millones de años luz de nosotros, pero se aproxima a una velocidad de 400.000 kilómetros por hora. Esa danza cósmica ya está escrita en las leyes de la física, y los astrónomos saben que tarde o temprano se fusionarán en una sola supergalaxia, a la que algunos ya llaman Lactómeda. Lo más curioso es que, a pesar del choque, es poco probable que estrellas individuales lleguen a chocar entre sí. ¿Por qué? Porque el espacio dentro de las galaxias está mayormente vacío. Las estrellas están tan separadas que, aunque miles de millones se crucen, las probabilidades de colisión real son mínimas. Lo que sí cambiará drásticamente es la forma del cielo nocturno. Desde la Tierra, si todavía hay observadores humanos para entonces, se verán espectáculos de brazos espirales mezclándose, destellos de nuevas estrellas formándose y un cielo mucho más luminoso. Los astrónomos creen que tras la colisión no habrá destrucción, sino transformación. La Vía Láctea y Andrómeda dejarán de ser galaxias espirales y se convertirán en una gigantesca galaxia elíptica. En otras palabras, lo que parece un choque es en realidad una fusión cósmica, un renacimiento a escala galáctica. Pensar en esto nos da una lección de perspectiva. Nos preocupamos por el día a día, por lo que ocurrirá mañana o la próxima semana, mientras que el universo sigue sus propios planes a millones de años de distancia. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que esas luces que ves forman parte de un viaje imparable hacia el futuro. ¿No es impresionante pensar que un día el cielo nocturno de la Tierra estará iluminado por la unión de dos galaxias enteras? Atención, porque este dato parece de película. La Estación Espacial Internacional, EEI, viaja por encima de nuestras cabezas a una velocidad impresionante de 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, es capaz de dar 16 vueltas completas alrededor de la Tierra en un solo día. Imagina un avión comercial que suele volar a unos 900 kilómetros por hora, comparado con la EEI. Es como una bicicleta frente a un auto de Fórmula 1. Gracias a esa rapidez, los astronautas a bordo ven salir y ponerse el sol unas 16 veces cada 24 horas. Eso significa que, mientras tú vives un día normal, ellos ven el amanecer y el anochecer cada hora y media. La estación orbita a unos 400 kilómetros de altura, lo justo para mantenerse en el espacio, pero lo bastante cerca para no escapar de la gravedad terrestre. En esa franja, su velocidad es esencial. Si fuera más lenta, caería a la Tierra. Si fuera más rápida, se alejaría al espacio. Así que se mueve justo en el equilibrio perfecto para caer eternamente alrededor del planeta. Lo más curioso es cómo afecta la vida dentro de la estación. Los astronautas tienen que seguir un horario estricto de 24 horas, aunque afuera el sol suba y baje constantemente. De lo contrario, su reloj biológico se volvería un caos. Además, a esa velocidad, en solo 90 minutos, un astronauta puede ver la Tierra completa desde arriba. Océanos, montañas,
ciudades iluminadas y tormentas eléctricas en cuestión de minutos. Y no es solo un laboratorio científico. La EEI es un símbolo de cooperación internacional. Fue construida por más de 15 países y se ha mantenido en funcionamiento desde el año 2000, orbitando sin descanso. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas un punto brillante moviéndose rápido, puede que sea la Estación Espacial Internacional dándole otra vuelta a nuestro planeta. ¿No te parece increíble que haya personas viviendo y trabajando sobre una máquina que viaja tan rápido que le gana a la propia rotación de la Tierra? Esto parece sacado de una leyenda, pero es completamente real. Los dragones de Komodo, esos enormes lagartos que viven en unas pocas islas de Indonesia, tienen una manera muy peculiar y mortal de cazar. No dependen únicamente de la fuerza de su mordida, sino de su saliva cargada de bacterias y toxinas. Durante mucho tiempo se pensó que su mordida funcionaba como un veneno lento. Cuando atacaban a un ciervo o a un búfalo, no lo mataban de inmediato. En cambio, el animal herido huía, pero al cabo de horas o días enfermaba y caía por una infección provocada por las bacterias de la saliva del dragón. Y cuando finalmente colapsaba, el Komodo seguía el rastro y se lo comía. Más tarde, los científicos descubrieron que además de esas bacterias, los dragones de Komodo poseen glándulas venenosas que producen toxinas. Estas sustancias bajan la presión arterial de la presa, impiden que la sangre coagule y causan un shock que debilita rápidamente al animal. Así que, en realidad, el dragón combina un ataque doble, un mordisco fuerte más una dosis de cóctel tóxico, que convierte a sus víctimas en presas fáciles. Para que lo visualices. Imagina un animal del tamaño de un perro grande mordiéndote con mandíbulas cerradas como cuchillos, inyectando saliva llena de bacterias y toxinas. No importa que escapes corriendo. El dragón solo tiene que seguirte a paso lento hasta que caigas rendido. Una estrategia que aprovecha la paciencia y la brutalidad. Estos reptiles pueden medir más de 3 metros y pesar hasta 70 kilos, siendo los lagartos más grandes del mundo. Su método de caza, aunque cruel, es tan eficiente que los coloca en la cima de la cadena alimenticia de su hábitat. El dragón de Komodo nos recuerda que la naturaleza no siempre apuesta por la velocidad o la elegancia. A veces, la supervivencia depende de un sistema silencioso, invisible y letal. Y dime, ¿no es aterrador pensar que un simple mordisco de saliva puede ser tan peligroso como el veneno de una serpiente? Algunas verdades parecen invisibles hasta que las piensas con calma. Tu estómago, ese órgano que trabaja sin descanso para digerir lo que comes, cambia de posición cada vez que te mueves, casi como un globo de agua flexible dentro de tu abdomen. El estómago no está atornillado en un sitio fijo. Está sostenido por ligamentos y músculos, lo que le da un grado de movilidad sorprendente. Cuando estás de pie, adopta una posición vertical. Cuando te acuestas, se acomoda de forma horizontal. Y si te inclinas o giras, se mueve contigo, desplazando sus contenidos como si fuera un saco elástico. Esa flexibilidad es vital para que pueda almacenar desde un pequeño snack hasta una comida copiosa, expandiéndose sin romperse. Un ejemplo fácil. Piensa en una botella medio llena de agua. Si la inclinas, el líquido cambia de lugar dentro de ella. Con tu estómago ocurre algo parecido. Cuando corres, brincas o incluso ríes a carcajadas, el estómago se balancea, se comprime y se estira, ajustando la posición de los alimentos para que la digestión siga su curso. Este movimiento explica sensaciones que todos conocemos. Por ejemplo, ese brinco en el estómago cuando saltas en una montaña rusa, o el malestar cuando comes demasiado antes de hacer ejercicio. Es tu estómago acomodándose y reaccionando a los cambios de posición, intentando cumplir su función pese a los sacudones. Además, su forma tampoco es idéntica en todas las personas. Aunque solemos imaginarlo como una bolsa, en algunos cuerpos se ve más parecido a un gancho, en otros a una jota alargada. Y gracias a su movilidad, puede desplazarse ligeramente hacia arriba o hacia los costados, dependiendo de tu postura y de cuánto hayas comido. Esta elasticidad no solo es una maravilla de la biología, también es un mecanismo de protección. Permite que el estómago no se rompa con la presión interna y que pueda trabajar en distintas posiciones sin importar cómo te muevas. Así que la próxima vez que te rías a carcajadas, des un salto o te acuestes después de cenar. Recuerda que tu estómago está ahí, moviéndose y adaptándose como un globo flexible que hace posible algo tan cotidiano como disfrutar de la comida. ¿No es increíble pensar que incluso dentro de ti haya un órgano que cambia de lugar con cada movimiento? No todos los superpoderes vienen de los músculos. Tus huesos, en especial los de las piernas, tienen una resistencia tan sorprendente que pueden soportar hasta 30 veces tu propio peso corporal cuando saltas. Imagina esto.
Una persona de 70 kilos que da un salto imprime sobre sus fémures y tibias una presión equivalente a más de 2 toneladas, y aún así no se rompen. ¿Cómo es posible? La clave está en la arquitectura interna del hueso. Por fuera parecen rígidos, como varillas sólidas, pero por dentro tienen una estructura esponjosa llamada hueso trabecular. Esa especie de red interna actúa como un sistema de amortiguadores microscópicos que reparten las cargas y evitan que se concentren en un solo punto. Un ejemplo sencillo. Piensa en un rascacielos. No importa cuánto pese, se mantiene en pie porque su diseño distribuye el peso por columnas y vigas. Tus huesos hacen lo mismo, pero a nivel celular. Por eso, aunque reciban impactos enormes al correr, saltar o incluso al tropezar, son capaces de absorberlos sin quebrarse. Esta resistencia no significa que sean indestructibles. El entrenamiento, la alimentación y la edad influyen mucho en su fortaleza. El calcio, la vitamina D y el ejercicio de impacto moderado, como saltar la cuerda o trotar, ayudan a mantener esa capacidad. Por el contrario, el sedentarismo o enfermedades como la osteoporosis pueden debilitar su densidad, volviéndolos más frágiles. Lo curioso es que, pese a su fuerza, los huesos son más ligeros de lo que parecen. Todo el esqueleto humano representa solo el 15% de tu peso corporal, y aún así cumple la doble función de ser liviano y extremadamente resistente, algo que ni los mejores ingenieros han logrado imitar del todo en sus materiales. La próxima vez que des un salto, piensa que en ese instante tus piernas están cargando con un peso que multiplicaría varias veces el de tu propio cuerpo. ¿No es increíble que cada paso que das sea una demostración silenciosa de ingeniería natural? No todos los secretos del espacio son grandiosos planetas o galaxias lejanas. Algunos están en los detalles más humanos, y uno de los más curiosos es este. En el espacio no puedes llorar como en la Tierra. Tus lágrimas no caen, se quedan flotando pegadas a tus ojos. La razón está en la gravedad, o mejor dicho, en su ausencia. Aquí en la Tierra, cuando lloras, la fuerza de gravedad arrastra las lágrimas por tus mejillas, pero en la microgravedad de la Estación Espacial Internacional, no hay nada que empuje esas gotas hacia abajo. El resultado, se forman pequeñas esferas de agua que se adhieren a tus párpados y se acumulan como si fueran burbujas transparentes. Los astronautas que han vivido esta experiencia la describen como incómoda. En lugar de sentir alivio, las lágrimas se quedan pegadas y pueden incluso picar los ojos, como si tuvieras lentes empañados por dentro. A veces, esas lágrimas se juntan en una gran gota y flotan, separándose lentamente del rostro. Para visualizarlo mejor, piensa en cuando estás dentro de una piscina y abres los ojos bajo el agua. Las lágrimas que producirías no bajarían por tu cara, sino que se mezclarían con el líquido. En el espacio ocurre algo parecido, pero sin agua alrededor. Solo un ambiente de microgravedad que convierte cada lágrima en una esfera flotante. Este detalle, que puede parecer pequeño, tiene implicaciones reales para la vida en el espacio. La acumulación de líquidos en los ojos es parte de un fenómeno más grande. En microgravedad, la sangre y otros fluidos tienden a subir hacia la cabeza, lo que puede afectar la visión de los astronautas a largo plazo. Así que, aunque parezca trivial, hasta llorar se convierte en un reto en el espacio. La próxima vez que mires al cielo nocturno, piensa que, allá arriba, incluso una emoción tan común como derramar lágrimas se transforma en una experiencia completamente distinta. ¿No es fascinante que la ausencia de gravedad cambie hasta la forma en que sentimos tristeza? Algunas cosas en el universo son tan extremas que parecen imposibles, y los agujeros negros son el mejor ejemplo. Estas regiones del espacio tienen una fuerza de gravedad tan descomunal que pueden deformar el tiempo y el espacio a su alrededor. Imagina una sábana estirada donde colocas una canica. La tela se hunde ligeramente. Ahora pon una bola de boliche. La tela se deforma mucho más. Eso es lo que pasa con los cuerpos masivos en el cosmos. Pero un agujero negro es como una bola de boliche infinita. La tela del espacio-tiempo se curva hasta el extremo de que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Lo más impresionante es lo que ocurre con el tiempo. Cerca de un agujero negro, el tiempo pasa más lento en comparación con un lugar alejado de su influencia. Este fenómeno se llama dilatación temporal gravitatoria. Para un observador distante, parece que alguien que se acerca a un agujero negro se mueve en cámara lenta. Pero para la persona cerca del agujero negro, el tiempo transcurre normal. En otras palabras, lo que vives como minutos allí podrían ser años para alguien lejos de ti. También ocurre un efecto visual increíble. La luz se curva y retuerce alrededor del agujero negro, generando una especie de anillo brillante conocido como disco de acreción.
Ese anillo está formado por materia que gira a velocidades cercanas a la de la luz antes de ser devorada. En 2019, los científicos lograron fotografiar por primera vez ese halo, confirmando lo que Einstein había predicho en su teoría de la relatividad. Lo fascinante es que los agujeros negros no solo devoran, también moldean el universo. Pueden lanzar chorros de energía que afectan galaxias enteras, y se cree que en el centro de la Vía Láctea existe uno gigantesco llamado Sagitario A, que influye en la danza de todas las estrellas de nuestra galaxia. Así que la próxima vez que pienses en el tiempo como algo fijo e inmutable, recuerda que en las entrañas del cosmos hay monstruos invisibles capaces de doblarlo como si fuera plastilina. ¿No es asombroso imaginar que, junto a ellos, minutos y siglos podrían confundirse en un mismo instante? Lo que parece un detalle poético es en realidad pura ciencia. El hierro que corre por tu sangre proviene de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Cuando respiras, el oxígeno se une al hierro en tus glóbulos rojos gracias a una proteína llamada hemoglobina. Ese hierro no se originó en la Tierra, ni en el Sol, sino en explosiones estelares llamadas supernovas. Las estrellas funcionan como hornos cósmicos. En su interior, fusionan átomos más pequeños, como hidrógeno y helio, para crear elementos más pesados. Pero llega un punto en el que una estrella masiva ya no puede sostener su propio peso y colapsa. En ese instante se produce una explosión tan violenta que libera enormes cantidades de energía y crea elementos pesados como oro, uranio y hierro. Ese hierro fue expulsado al espacio, se mezcló con polvo y gas cósmico y terminó formando parte de la nube que dio origen a nuestro sistema solar, a la Tierra y finalmente a nosotros. En otras palabras, cada vez que tu corazón late, lo hace gracias a un elemento forjado en el interior de una estrella muerta hace miles de millones de años. Para visualizarlo, piensa que llevas en tus venas un pedacito de historia cósmica. Cuando una gota de sangre sale de tu cuerpo, en realidad estás viendo el recuerdo físico de una explosión estelar que ocurrió mucho antes de que existiera el planeta Tierra. Este vínculo entre nuestra biología y el universo es tan profundo que muchos científicos y divulgadores lo resumen en una frase poderosa: somos polvo de estrellas. Literalmente, los átomos que nos componen nacieron en el fuego de las estrellas y hoy hacen posible nuestra vida. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que no solo estás observando estrellas brillando a lo lejos. En realidad, estás viendo a tus propios ancestros cósmicos. ¿No es fascinante pensar que cada respiración que tomas depende de un elemento que nació en el corazón de un sol moribundo? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.